Bueno, estamos con los candidatos a intendentes de Montevideo y de Canelones. Son los dos principales distritos de Uruguay. Aclaremos que lo que es intendentes para ellos es como si fueran provincias para nosotros. O sea, son gobernadores. Son como gobernadores, ¿no? Y los candidatos del Frente Amplio son Ana Olivera, ella es profesora, pertenece al Partido Comunista, fue subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Tabaré Vázquez, hasta hace muy poquito, hasta que terminó Tabaré su mandato, e iba a ser la ministra de Desarrollo Social de la misma área con Pepe Mujica, hasta que decidieron que era la candidata a intendente de Montevideo. Y también estamos con Marcos Carámbula Volpi, él es médico, y es el actual intendente del departamento de Canelones, cargo que ejerce desde el año 2005. Acaba de irse para estar acá como candidato, sería la cuestión, ¿no? Ana, vinculada con la cuestión social, precisamente, hoy aparecieron algunas noticias en algunos medios que dicen que el presidente Mujica habría declarado que estaba pensando en la posibilidad de lo que tiene que ver con los adictos a las drogas, separarlos. Se dijeron varias cosas, que habría que llevarlos a un lugar aislado, que habló de cierta instrucción militar. Hay como una confusión y hay gente dentro del frente que no está de acuerdo con eso. ¿Cuál es tu postura con respecto a eso? La primera de todas, la que hemos elaborado colectivamente. Recién aquí se hacía referencia a mi anterior responsabilidad y como subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social era parte de la Junta Nacional de Droga, que es un organismo que nuclea a varios ministerios y que fue definiendo durante estos años una política vinculada con la creación de centros de atención con la prevención a partir de utilizar el sistema de salud en el nivel preventivo, de articular con otros ministerios en los que está vinculado con los temas sociales. Y, por otro lado, en un tema nada menor, que es en el tema del lavado de activos, que es en el que en general nos condujo a las mayores caídas de droga en la vida del país. Sí. Por lo tanto, es decir, a nosotros nos parece que, y esto fue un tema que discutió el actual secretario de la Junta antes, es decir, no necesariamente hay una única solución para este tema. O sea, no están a favor de estas cuestiones, ni aislamiento ni instrucción militar. No, realmente el tema del aislamiento en algunos casos sirve y en otros casos no sirve. Es decir, no hay una única razón para la drogodependencia. Hay muchos casos que son de carácter psiquiátrico. Sin lugar a dudas, el trabajo es un elemento muy importante, pero también es muy importante el apoyo de la familia en otros casos. Entonces, la manera que se ha ido abordando a nosotros nos parece que es correcta, que por el momento, y seguramente ya en su momento, el presidente de la Junta Nacional de Drogas lo discutió, en aquel momento Pepe no era el presidente, y va a generar un debate al estilo de lo que hacemos los uruguayos, encontrar la mejor salida, que nunca es una sola. Quería preguntarle a Marcos Carámbula, las encuestas lo están dando cómodo ganador por la reelección en Canelones, con una alta aceptación de la gestión, pero ¿cómo imagina que sería gobernar Canelones con Pepe Mujica? ¿Qué diferencia plantea que puede haber y qué diferencia de expectativas hay con respecto a este gobierno del Frente Amplio con respecto al anterior? Yo creo que una gran continuidad, porque justamente yo fui intendente cuando asume Tabaré Vázquez por primera vez. Él, antes de asumir, nosotros 19 intendentes, ahí habíamos blancos, colorados y frente amplistas, nos dijo de cómo les vaya a ustedes, le va a ir al gobierno nacional, y a su vez de cómo le vaya al gobierno nacional, le va a ir a los intendentes. Se cumplió a rajatabla, el apoyo fue sin exclusiones, sin excepciones, del gobierno nacional de acuerdo a lo que marca la Constitución, y como ejemplo, cuando terminó el mandato de Tabaré nos volvió a juntar a los 19 intendentes y ahí le reconocimos que así había sido. Pepe, antes de asumir, lo primero que hace es ir al Congreso de Intendentes y a decirnos vamos a seguir trabajando con los gobiernos departamentales, y hay un plan que pone en marcha que, bueno, Ana de alguna manera estuvo en el arranque. Primero fue el plan de emergencia a través del MIDES, el plan de equidad, y ahora el plan de vivienda y de solidaridad que va a poner el gobierno nacional para justamente abordar la precariedad en la vivienda
en la seguridad alimentaria, en esa indigencia que todavía nos va quedando en el Uruguay de 1.5, pero que tenemos que abordarla con muchísima fuerza y seguir abatiendo la pobreza. O sea que hay una total sinergia en lo que es el gobierno nacional con los gobiernos departamentales. Otro gran tema, la educación. Pepe habla educación, 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 y llevan su primer acto a la Universidad de la República Tacuarembó. Y el tercero, muy importante, que acá en la Argentina creo que todavía no ha tenido la trascendencia. Ustedes saben que Pepe nombró como director del Ballet del Sodre, que cumple 75 años, a Julio Boca, que vive en Uruguay, que es un enamorado del Uruguay, que se ha expresado gran admirador de Pepe. Y lo primero que dice Julio Boca, vamos a llevar el ballet al interior como lo hizo acá en las provincias. Entonces, hay una sinergia entre el gobierno nacional y el gobierno departamental y una continuidad, ¿no? Marcos, me estás mencionando a un argentino, a Julio Boca, y precisamente como argentinos no puedo dejar de preguntarle lo que tiene que ver con el conflicto, con la cuestión de la pastera, en función de que la llegada de Mujica dio como nuevos, ¿no? como un nuevo incentivo a pensar en dejar atrás las diferencias entre argentinos y uruguayos con ese tema. Me gustaría saber su opinión. Bueno, yo creo que la historia de uruguayos y argentinos nos une. Ustedes festejan el Bicentenario ahora, nosotros en 2011 festejamos el Bicentenario que empieza con Artigas, de la emancipación. Hay una historia que nos une y creo que hay circunstancias de los pueblos que nos generan estas dificultades que tenemos. Yo tengo una enorme expectativa de que esto se supere. Naturalmente que está el fallo internacional de La Haya, pero además ese cruce de puentes, valga el uso de la palabra, que ha estado haciendo Pepe. Tengo una enorme expectativa que este tema lo resolvamos porque tenemos mucho para hacer los argentinos y los uruguayos desde siempre y mucho más hacia el futuro, ¿no? Hay un proceso que se dio en años anteriores, me parece que últimamente por ahí quedó un poco interrumpido, que es en lo que tiene que ver con la integración, con el rol que juegan las grandes ciudades. Digamos, hubo un momento en que hubo una irrupción del tema de las grandes ciudades como grandes protagonistas del proceso de integración económica y social. Olivera, ¿cómo imagina el rol que puede tener Montevideo en esto? ¿Se ven como proyectados a un proceso de integración económica, social, buscar ver qué pasa, por ejemplo, con el tema del empleo, de una nueva economía en la región? Es que en realidad, bueno, primero que nada, hay una experiencia que sigue viva, vinculada, en el caso de la región, con las narcociudades, que es al revés, se ha profundizado. De hecho, hoy, no estando ya no estando en la Intendencia de Montevideo, porque yo estuve 10 años en la Intendencia de Montevideo antes de estar en el Ministerio de Desarrollo Social, es decir, fue creciendo, fue impulsándose y creo que tiene enormes perspectivas de continuar. Y además, las relaciones en la región, más allá de lo que usted estaba preguntando, del punto de vista de lo social, han sido excelentes. Yo creo que una de las cosas más importantes de estos últimos años, porque bueno, hay muchas a destacar, pero fue lo que nosotros le llamamos el Mercosur social. Si el Mercosur social implicó una acción conjunta, por primera vez los fondos del Mercosur fueron destinados a programas sociales. Y en estos últimos meses se presentó un programa que es plurinacional para los fondos llamados FOSEM, los fondos de inversión del Mercosur. Los 4 países dimos respaldo a la creación del Instituto Social del Mercosur y simultáneamente con eso, es decir, cada uno en el relacionamiento con las ciudades a la interna. O sea, que creo que hay un ida y vuelta absolutamente importante. Y por otro lado, es decir, efectivamente, desde el punto de vista programático, nosotros nos planteamos en el caso del programa que proponemos en Montevideo, pero que como nos hemos planteado tiene una coherencia a la propuesta del Frente Amplio a nivel de los 19 departamentos. Y en ese sentido, el Montevideo integrador en todos los aspectos es esencial. En la región, en el área metropolitana, y por eso andamos juntos por los barrios, por los departamentos, y bueno, cruzamos el charco también, y simultáneamente un rol integrador a la interna
del departamento, con un proceso nuevo, nada menor, que en algún caso alguien podría pensar que es lo contrario, que es fragmentador para el departamento o para los departamentos, que es que por primera vez en estas elecciones se va a elegir el tercer nivel de gobierno, va a haber elección de municipios y por lo tanto el desafío de la integración adentro del propio departamento aún es mayor. Brevemente, porque ya se nos fue el tiempo, Marcos. No, la pregunta se dice habitualmente que en elecciones los partidos para capturar votos se van al centro. En el caso de Uruguay, con la cuestión del Frente Amplio, también hay algunas objeciones a eran más izquierda estando en la oposición que estando en el gobierno. Brevemente, algo sobre esto. Yo creo que nosotros estamos siendo parte de una gran construcción que es verdaderamente una sociedad nueva, una sociedad transformada, como dije, con un gran compromiso social, generando inversión, empleo, un Uruguay integrado en la región. Yo creo que el Uruguay está transcurriendo el camino que el Frente Amplio desde la izquierda marcó y creo que vamos a más, sin duda, y tenemos una enorme confianza en lo que ya ha marcado Pepe en estos primeros 20 días de gobierno. Bueno, les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros y les deseamos la mejor de las suertes. Muchas gracias. Gracias a ustedes.